Vamos a dar paso a la plenaria de la mañana de hoy. Agradecemos la presencia del señor rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el padre doctor Alfredo de la Cruz Valdera. Presentamos al también ex profesor y ex graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con mucho orgullo, Orlando Alba. No vamos a hacer ninguna biografía sobre él porque todos conocen su trayectoria investigativa, solamente que agradecer que sus trabajos hayan podido visibilizar el español dominicano y permitir que muchos investigadores desde Estados Unidos se interesaran por nuestra variante lingüística. Damos paso entonces a la presentación de la plenaria con la interrogante de si existe un español antillano y uno solo. Gracias, Orlando. Bien, ¿se escucha? Sí. Perfectamente. Sí. Bien, pues en primer lugar, bueno, un saludo para todos los participantes en este congreso. Y ante todo, yo quisiera agradecer a Ana Margarita, colega y amiga, y a Eric Willis, también amigo y ex alumno, por la distinción que me están confiriendo de haberme elegido para ser el ponente de una plenaria, cuando habían podido elegir a otras personas, quizás de mayor calificación que yo. Yo creo que deben los dos estar muy satisfechos y orgullosos porque la meta, una de las metas del Congreso ya se ha conseguido, que es la de promover una especie de revitalización o renacimiento de los estudios en el Caribe. También yo quería, como se aparece en la pantalla, dar constancia de que yo, aunque aparezco como que fui profesor de BYU aquí en Utah, me sigo sintiendo parte de la madre y maestra. Por eso, debajo del nombre, he señalado los 17 años que estuve allá como profesor. Y agradezco al rector, el padre Alfredo de la Cruz, el que esté presente y escuchando estas conversaciones. Entonces, una aclaración importante antes de comenzar es que, como ya se ha señalado, creo en varias ocasiones, generalmente cuando se habla del Caribe, y de hecho la región del Caribe no solo incluye a las Antillas, sino también a otras zonas como la costa de Venezuela, de Colombia, Panamá. Sin embargo, en esta presentación, como lo dice el título, yo me limito a una descripción de las islas del Caribe. El objetivo es mostrar que no solo existe un español antillano, y por supuesto mucho menos un español del Caribe. En otras palabras, que Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana mantienen su peculiar identidad. Claro, esto es innecesario, pero deprisa para la gente que no lo conoce bien, les presento ahí el archipiélago de las islas del Caribe. Y luego dentro de ese amplio archipiélago, los 3 territorios hispánicos. Entonces, antes de que comencemos a hablar y hacer unas descripciones, yo quisiera que ustedes escucharan 6 muestras del habla antillana. Como van a ver, mi objetivo consiste en mostrarles muchos ejemplos de audio para que ustedes mismos lleguen a la conclusión
o a la respuesta de la pregunta inicial de si existe un español antillano. Y espero que ustedes puedan, supongo, reconocer la procedencia de cada hablante. Después, cuando llegó el domingo, ya día de regreso, me dice una de las que daba la charla: Marta, tú estás totalmente cambiada, algo te sucede. Yo le dije, no, nada. Yo no me puedo imaginar el que mi esposo haya perdido la vida de esa forma, es algo que yo no puedo concebir todavía. Mi esposo no era ningún criminal, a mi esposo lo quería muchas personas. Bueno, mi sueño es, ya te digo, lograr que todas las viviendas tengan sus documentos y que cambien su estructura. Es el mejor sueño que yo tengo para este barrio, es ese. Y la policía, cuando estábamos nosotros, estaba hasta la fuerza de choque, y hoy, cuando estaban tumbando el portón, que eran los supuestos trabajadores de la supuesta asociación, allí ellos la policía habían 2 o 3, ahí no había como que una violencia, y era el mismo acto. Sencillamente se ponen de acuerdo entre las partes, visitan, unos a otros se visitan a ver si lo que tienen es lo conveniente, si las condiciones que se les explicaron son las adecuadas, si no hay cosas que todo esté lo más de acorde, que la oferta sea tal y como tú la necesitas. Y yo me eché a mi muchachita al hombre y le dije a la otra, vámonos, porque nada más habían 3 solos en la casa. Digo, vámonos, que nos jugamos y dejamos todo así trancado con candados y nos tiramos para allá, y voy a llamar a otra hija mía que vive allí. Y cuando quise llamarla, me tumbé con todo, que me peló una rodilla. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han podido reconocer la procedencia de algunos de sus hablantes. Entonces, muy deprisa, un par de obras relacionadas con el tema que estamos tratando. El libro de López Morales, El Español del Caribe, el artículo de María Vaquero, Antillas. Por supuesto, los trabajos de Luis Ortiz. Aquí presento uno, pero hay otros. Y a mí también me ha tocado enfrentarme a este tema en un par de ocasiones. Primero un artículo de Español Actual y luego un libro pequeño que publicó la Editorial Nacional del Ministerio de Cultura en la República Dominicana. Un par de referencias iniciales. López Morales, en su libro ya citado, dice que el Caribe hispánico presenta una situación de relativa identidad. Y luego Francisco Moreno Fernández y Otero Roth dicen, el español caribeño configura una de las grandes áreas del mundo hispánico. Y lógicamente, nadie puede discutir que las 3 islas del Caribe comparten muchos rasgos lingüísticos. Les doy varios ejemplos. Por ejemplo, en el nivel fonético, la reducción de la S a aspirada y luego a elidida, la aspiración de la J, que deja de ser J para hacerse J, la velarización de la N final de palabra. Y asimismo hay muchos intelectuales cubanos que están diciendo cosas muy serias a favor de los cambios y no les pasa nada. Conversaron conmigo y están aplicando un programa similar al programa Solidaridad. Uno que es un programa que no solamente ha tenido éxito, sino que está siendo replicado en varios países de América Latina. Y luego en el terreno sintáctico hay diferentes fenómenos. Uno de ellos, quizás el que más llama la atención, es la no inversión del orden sujeto-verbo en la interrogación. Tú que has estado en ese mundo político, analista desde el otro bando, ¿cómo tú ves a los muchachos de azul? ¿Qué tú crees que va a ocurrir o cómo ves la salida que se le ha dado a la situación? Y por supuesto también hay elementos léxicos comunes a las 3 islas. Entonces, semejanzas como esas que acabamos de observar motivan el hecho de que las personas, sobre todo las personas que residen en otras áreas del mundo hispánico, e incluso algunos investigadores, piensen que hay una homogeneidad lingüística en las islas, de manera que se puede hablar del español antillano como si se tratara de una entidad dialectal única. Algunas personas incluso pueden pensar
y de hecho piensan que, por ejemplo, los cubanos y los dominicanos hablamos de la misma manera. Ahora, yo postulo que esa impresión de uniformidad es fomentada por el hecho de que la comparación a menudo se ha realizado enfrentando únicamente el habla de las personas de nivel sociocultural elevado. Como por ejemplo, estos que les voy a mostrar. Yo recuerdo que un hijo de un amigo mío que era muy ágil mentalmente, una vez cuando tenía 4 o 5 años le preguntaron: Michael, ¿y qué tú quieres ser cuando seas grande? Dijo: yo, extranjero. Porque ser extranjero significaba que podías ir a los hoteles, podías comprar en tiendas, podías comer mejor. Es decir, ya no eran las aspiraciones de ser astronauta, cosmonauta, médico, abogado, no, simplemente extranjero, y se resolvían los problemas. Y creo que esa respuesta de ese niño resumió lo que después sería esa generación. Es una generación que se ha ido de Cuba, sobre todo los más capaces, en una cantidad realmente muy notable, y los que han quedado en Cuba son gente que tratan de buscarse la vida por cualquier medio y con la menor participación social posible. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos específicamente en el tema de la S, se puede observar que este hablante, un escritor, una persona culta, presenta como la variante más frecuente la aspirada. Lo mismo pasa si observamos a un escritor dominicano. No se ha hecho nada, se lo viene encima, y el presidente ni siquiera lo ha mencionado, y es uno de los grandes problemas de los 4 años, ¿no? Donde falla el discurso es que no dice de dónde va a salir la plata para hacer tantas cosas. Esa plata podría venir de una reducción del gasto corriente. Entonces, empleados que sobran en las nóminas, ese ahorro dedicarlo a otras cosas, generar empleo por otro lado, reestructurar instituciones que hacen duplicación de funciones. Nada de eso se habló. Se habló de reforma tributaria. Se supone que hay un pacto con el sector privado que incluye nuevos impuestos, pero también reestructurar el gasto. El presidente incluso no habló de reestructurar el gasto. Igualmente, como pueden observar, también aquí la variante mayoritaria, aunque un poquito menos, también es la aspirada. Y finalmente, un escritor puertorriqueño. No sería justo de mi parte levantarme de esta mesa sin reconocer el equipo de voluntarios que ha ayudado a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española a cumplir con las modestas tareas que nos impusimos para este Congreso. La sombrilla grande del Congreso nos ha permitido volver a encontrar a todos los hermanos de las academias, como en el 2002, cuando tuvimos el Congreso Internacional de la Lengua. Yo quiero destacar entre esas personas, de manera muy especial, a la secretaria de la Academia, doña Marinés Castro, que ha estado al pie del cañón, a la doctora Lorna Polo, que desde el primer día hasta el último día, a veces sin almorzar, estuvo llevando los trabajos de la sala del libro. Bien. Y por si no es suficiente, les quería mostrar unos cuantos ejemplos más del habla culta antillana. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Yo no podía evitar de ninguna manera ser el candidato presidencial de ese partido, y yo no podía ir de candidato presidencial de ese partido, porque si ganaba las elecciones, ¿qué iba a hacer de mí? Hubiera tenido que convertir el país en una cárcel, para empezar metiendo en esa cárcel a todos los PRDistas que se hubieran dedicado a negocios sucios inmediatamente que llegáramos al gobierno. Y bueno, luego hablantes quizá no tan conocidos, pero también que son parte de la gente culta en el Caribe. Me acuerdo que hasta en un momento dado hubo amigos míos que se refirieron a él como un guerrero
guerrero de la luz, porque montones de veces nos vimos en una situación donde él estaba a punto de irse y no se fue. Entonces, eso es un ejemplo para mí. Y me propuso que hiciéramos algunas pruebas. A mí desde muy jovencita siempre me gustaron estos ambientes, pero mi panorama no me imaginaba que finalmente eso era lo que yo iba a hacer en la vida. Y le agradezco mucho a ella. Estas dos mujeres, la primera puertorriqueña y la segunda dominicana, como ven, se parecen mucho. Y antes de pasar a la próxima parte, yo no pude resistir la tentación de mostrarles a un hablante culto, que es mi paisano, que es de Licey, en Santiago, y que es el arzobispo de Santiago. Lo primero que hicimos nosotros en la nota que emitió el Consejo Permanente de la Conferencia fue resaltar el espíritu cívico y la conducta de la población el 16 de febrero. La conducta civilizada que exhibió la población ese día, caminando desde temprano, incluso trasladándose de la capital al interior, viajando para ejercer ese sagrado deber que es el sufragio. Tristemente se vio frustrada tanta belleza que exhibió la población con esos hechos lamentables que dieron al traste con las elecciones de ese día. Sin embargo, como ustedes van a ver a continuación, esa percepción, digamos, basada en la realidad que tenemos de la homogeneidad dialectal de las tres islas, no resulta tan clara cuando escuchamos y analizamos el habla de hablantes de otros grupos, sobre todo de personas del nivel sociocultural bajo. Ya todo el mundo reconoce, ¿verdad?, que por efectos sobre todo de la educación, el factor sociocultural, la educación, logra ir reduciendo las diferencias. Se podría decir entonces que el factor sociocultural tiene más fuerza discriminatoria que el geográfico. Por ejemplo, dos hablantes de nivel obrero de Santiago y Santo Domingo se diferenciarían, por ejemplo, porque el de Santiago, para decir puerta, probablemente diría pueita, y el de Santo Domingo diría puerta. Sin embargo, si confrontamos dos profesionales, dos abogados, uno de Santiago y otro de Santo Domingo, probablemente los dos van a decir puerta. Por eso les quiero mostrar algunos ejemplos de habla popular. Estaba despajando un maíz y vino una gallina y me cantó al lado. Yo le tiré una mazorca de maíz y se fue, pero al momento vino y me cantó 2 veces más. Y por la tarde dieron la noticia de una mujer ahí que estaba enferma, que se había muerto. Entonces pensé que pudiera ser que la gallina lo había anunciado y la gallina la vendí. Entonces después, a los pocos, como a 1 mes y pico, volvió otra que nunca acostumbraban eso y cantó como gallo de nuevo. Y se murió una hermana de yerno mío. Fue por la tarde traer una noticia de que se había muerto. Esa gallina sí la maté y la boté. Porque dice que la gente de antes decían que esas gallinas no se debían de comer. Yo la cogí, la maté y la boté. Hasta donde sea verdad, pero yo creo que algo hay, porque a mí me pasó. Para resaltar el fenómeno que a mí me interesa, en este caso destacar, les repito un par de palabras. Y por la tarde volvió otra, una hermana de... Mayweather le va a dar al campeonato, el campeón a Cotto, para que se lo cuide en lo que él sale. Después viene la revancha entre Cotto y Mayweather, que es casi de 50 millones de pesos, y va a ganar Mayweather. Está arreglada hace rato. Esta pelea está arreglada hace 6 meses atrás, por Mayweather y Cotto, que el candidato para pelear con Mayweather era Pacquiao, y él no quiso pelear con Pacquiao. Seguro, eso está preparado ya, y Cotto va a ganar. En el 8º round, él se va a quitar. Después viene la revancha. Está arreglada hace rato. Siempre yo lo invitaba porque era un amigo sincero. No me escondía nada y compartía todas las cosas conmigo y yo las compartía con él. Y lo invité yo un día de cacería, pero ahí ya yo tenía un rifle de aire, tenía yo. Y él tenía un tirador. Y buscamos una mochila, la llenamos de batata, aguacate y yuca
y chicharrón. Y llenamos esa mochila ahí repleta de toda la comida que nosotros íbamos a comer. Salimos de cacería un domingo, me recuerdo yo. Y nos metimos en una finca de un señor que le decían Los Bojos. Compartía todas las cosas y ahí tenía un tirador. Aquí muy deprisa, unas cuantas muestras más para ir sentando las bases de los factores que permiten a los antillanos identificar, ¿verdad?, el dialecto de cada isla. Uno sale a buscarse su comida de sus hijos. Cuando uno viene a ver, monta un malhechor ahí en la cola de motor y para quitarle el motor y quitarle hasta la vida a uno también. Entonces yo digo a mis hijos, vean, yo salgo a las 6 de la mañana y hay días que yo estoy a las 12, a las 1 de la mañana en la calle, no haciendo los malhechos buscándole su comida a ustedes. Ahora la servilleta se nos pone un poco más difícil, pero nada es imposible. Vamos a salir a darlo todo contra Panamá de nuevo y vamos a salir a buscar la victoria. Estaban anoche en casa, yo me fui a acostar a dormir con mis hijos. A las 11 de la noche, ellos dicen que iban para Jayuya. Yo le dije, no lo dejen guiar porque los dos están medio bojachitos. Bien, entonces el objetivo, como les decía al principio, es mostrar que existe una individualidad dialectal de cada isla. Y esto se puede ver desde dos puntos de vista. Por medio de la percepción subjetiva de los hablantes y, por supuesto, a través de la actuación de los hablantes. Y vamos a comenzar desde el punto de vista objetivo. Muy deprisa, no más que recordar que al interés de la sociolingüística por el estudio de las actitudes, también hay que sumar la dialectología perceptiva, que analiza la percepción de los hablantes de las variedades lingüísticas. Y en el mundo hispánico, varios investigadores han incursionado, por ejemplo, Moreno Fernández, Díaz Campos, Navarro Galisteo, Alfaraz, Caravedo. Me parece que hay evidencias de que los antillanos tienen conciencia de su identidad lingüística. De manera que la impresión de unidad o de uniformidad del español antillano que tienen algunos investigadores contrasta con la percepción de los hablantes de la región. Para los hablantes, sus respectivos dialectos son distintos, inconfundiblemente distintos. De hecho, se sabe, por lo menos anecdóticamente, que muchos dominicanos no solo reconocen por su manera de hablar a un puertorriqueño y a un dominicano o a un cubano, sino que a veces los caricaturizan, se burlan, y cuando no logran identificarlo de forma positiva, por lo menos lo hacen de manera negativa. Pueden decir, ese no habla como dominicano. Aquí les tengo un ejemplo, digamos un testimonio de esta percepción de la diferencia. Dominicanos vamos a Puerto Rico y hablamos como puertorriqueños. Cruzamos para Miami y hablamos una mezcla de puertorriqueños con cubanos y ponemos vaina de aquí. Y te dicen, pues nene, espérate un momento que tengo que llegar a esa vaina, chico. Eso está de carajo, porque se te mezclan todas. El caso es no quedar mal. Es un humorista muy conocido en la República Dominicana, de apodo Boruga. Y cuando dice hablamos como puertorriqueño y luego una mezcla de puertorriqueño con cubano, él está denunciando su percepción de que la forma de hablar de los dominicanos es distinta a la de los cubanos y puertorriqueños. ¿Cómo usted identifica a los cubanos cuando ve uno? A un cubano. Bueno, por la forma de hablar. Es fácil, los cubanos hablan distinto a todos los otros centroamericanos. ¿De dónde es usted? De Cuba. ¿De qué parte? De Placeta, Santa Clara. Bien. Y ahora van a escuchar un breve video de una señora dominicana de clase sociocultural baja que dice esto. Mira, rubia, tú sí eres mala, ni siquiera llama. ¿Te acuerdas de nosotros? Te queremos. Loca, vieja. Aquí tiene una corita chiquita. Cori. Cori, mira la cámara. Mira, rubia, ¿cuándo viene, nena? Soy boricua ahora. Llama a uno.
Esta señora está enviándole un mensaje a una joven norteamericana que ella conoció, pero que se fue a Puerto Rico. Y como pueden ver, ella de manera así un tanto festiva la llama nena, queriendo decir, en verdad, puertorriqueña. De manera que ella de manera indirecta está manifestando su percepción de que su manera de hablar es distinta a la de los puertorriqueños. Y hace no un par de años, hace varios años, una encuesta que tuve la ocasión de realizar en Santo Domingo, en la República, en Santo Domingo y en Santiago, a unos 235 estudiantes universitarios, respondieron a la afirmación de que la manera de hablar de los dominicanos es distinta a la de los cubanos y puertorriqueños. En una abrumadora mayoría, el 97% aprueba esa afirmación. De manera que por lo menos desde la perspectiva subjetiva de la percepción, se puede decir que existe un modo de hablar típico de los dominicanos. Y en consecuencia también habrá un modo de hablar distinto para los cubanos y los puertorriqueños. Y ahora les doy los datos de una tesis de doctorado presentada por una investigadora cubana a la Universidad de Bergen en Noruega. Y observen que los países que los dominicanos perciben como diferentes lingüísticamente al suyo, ahí la muestra de dominicanos en esta investigación señala que los dominicanos indican que Puerto Rico es distinto. Cuba también, aunque en un lugar un poquito más alto. Pero Cuba y Puerto Rico están entre los primeros 6 países que los dominicanos perciben como lingüísticamente distintos. De la misma tesis, una de las preguntas era, ¿cómo tomaría usted, cubano, siendo cubano, que lo confundieran por su forma de hablar con un puertorriqueño o con un dominicano? Y estos son los resultados. Se puede observar que aunque las cifras no son muy grandes, los cubanos, hay una mayor cantidad de cubanos que tienen una imagen negativa del español dominicano que del español puertorriqueño. Es decir, hay un 11% que considera una ofensa que lo confunda con un dominicano y apenas el 7%. Y al revés, ¿verdad? Hay más cubanos que se sienten halagados si lo confunden con un puertorriqueño que con un dominicano. Y ahora los datos referentes a Puerto Rico, al preguntarle a los puertorriqueños cómo se sentirían si lo confundieran con un cubano o con un dominicano, observen, aquí es muy notable que casi el 26% de la muestra puertorriqueña considera una ofensa el hecho de que lo confundan con un dominicano. Y por supuesto, esto es algo que sin duda tiene que estar relacionado con el fenómeno de la migración. En la ponencia de Luis Ortiz hace 2 días se señalaba el hecho de que, como todos sabemos, la mayoría de los emigrados dominicanos a Puerto Rico pertenecen al sector sociocultural bajo y entonces existe discriminación y rechazo en Puerto Rico en general hacia esa población dominicana. Ahora, la pregunta planteada a los dominicanos, obsérvense que ahora a la inmensa mayoría de los dominicanos les resulta indiferente el que lo confundan con un cubano o un puertorriqueño. No sé si esto podía
entenderse como una manifestación de la inseguridad lingüística de muchos dominicanos que no sienten mucho orgullo de su forma de hablar y por eso entonces no se sienten ofendidos si lo confunden con un cubano o un puertorriqueño. Y aquí hay la valoración de la forma de hablar de su propio país con la de los dos vecinos. Y no más que, porque creo que el tiempo avanza, les quisiera mostrar algunas de las razones que daban los informantes dentro de la investigación de esta tesis. Por ejemplo, las razones que daban, lo primero que sobresale en el caso de Cuba es que los cubanos sienten una especie de superioridad lingüística en relación con sus vecinos. Están mucho más seguros lingüísticamente de sí mismos que, por ejemplo, los dominicanos. Y decían, entre otras cosas, algunos dijeron que los dominicanos cantan y eso se siente vulgar. Sobre los puertorriqueños, tienen una liga con el inglés, por ejemplo. En el caso de los puertorriqueños le dan mucho prestigio a la variedad cubana y mucho menos a la dominicana. Y entre las razones que se mencionan para la República Dominicana, dicen que no terminan las oraciones, las eses. Un detalle aquí que tiene que ver con lo comentado hace un rato. Los puertorriqueños piensan que tienen más educación que los dominicanos. Y luego, en el caso de los dominicanos, resaltó el tema del nacionalismo. Algunos dominicanos respondieron que se sienten, digamos, sienten mejor su español simplemente por ser dominicano. Otro aspecto que me parece que también aporta algunos detalles con relación a la diferencia en cuanto a la autopercepción es la presencia del sentimiento de inseguridad lingüística que, aunque probablemente esté presente en otros lugares, parece que en la República Dominicana está mucho más acentuado que en las demás islas. Y en mi opinión, ese sentimiento de inseguridad es lo que produce, lo que causa como resultado la hipercorrección en la pronunciación de la S por parte de los locutores y los reporteros, que reaccionan de manera exagerada y entonces un poco artificialmente conservan la sibilante en el 100% de los casos. Lanzaron escombros a la vía y obstruyeron el tránsito vehicular. Denunciaron que las autoridades veganas han prometido varias veces la reparación de esa importante vía en El Pinito y nunca han cumplido su promesa. Y como pueden ver, a mis espaldas se encuentra el batallón de cadetes que rindió las honras fúnebres al fenecido coronel Julián Suárez Cordero, quien hace unos momentos fue trasladado al cruce de Los Llanos, donde fue su ciudad natal y donde le darán en las próximas horas cristiana sepultura. Eso es todo por el momento. Retorno con ustedes. Como ustedes pueden observar, estos dos locutores o reporteros de noticias mantienen la S de manera invariable. Y observen ahora el contraste con una muestra cubana y otra puertorriqueña, donde aparece una mayor variabilidad. Lázaro Barredo, director de Granma, en la velada hizo entrega del original de Canción de Cuna para despertar a un negrito, una poesía escrita por Nicolás Guillén en 1953 y que se encontraba en los archivos del periódico Granma. La jornada de la prensa en Camagüey prevé en su programación el intercambio con estudiantes de periodismo y organismos de la provincia, la colocación de una ofrenda floral a José Martí, un taller sobre páginas web personales, conferencias sobre género y comunicación, encuentros deportivos, entre otras acciones. Desde Camagüey, Yuldis Márquez Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Chelsea Clinton reiteró en la Isla Nena el compromiso de su madre de devolver y limpiar las tierras que fueron ocupadas por la Marina. Rafael Lenín López nos tiene la noticia de primera plana. En un acto estrictamente proselitista en el que otra vez en el caso de la campaña Clinton la prensa no puede preguntar, Chelsea Clinton caminó por las calles de Vieques y visitó varios centros comunitarios con los líderes locales de la campaña de su madre, la senadora por Nueva York. Como pueden ver, estos puertorriqueños y la periodista cubana pues pronuncian de manera coherente como lo hace la gente educada de sus países, al revés de lo que pasaba con los dominicanos. Y ahora pasemos a la consideración de las diferencias desde el punto de vista objetivo. Muchos estudios destacan, ¿verdad?, la semejanza. Sin embargo, el análisis cuantitativo de algunos fenómenos revela algunas diferencias importantes. Porque además, todo depende. El resultado de la comparación cambia según los rasgos lingüísticos que se elijan para el estudio. Evidentemente, si se trabaja con la designación del autobús, pues las 3 islas decimos guagua. Si se habla de yeísmo en las 3 islas, somos yeístas. Pero no sucede igual cuando se trabaja con otros fenómenos, como por ejemplo, la realización de las líquidas, la pronunciación de la R, el uso de algunos pronombres, la entonación, como veremos un poquito más adelante. Es el mismo problema que plantea la división de América en zonas dialectales. Hace ya casi 30 años me correspondió a mí escribir un artículo para esa obra, Historia y Presente del Español de América. Y ahí analizo el tema y, por ejemplo, reviso la posición de Rona. Rona propuso una división de América en 16 zonas, usando 4 rasgos. El yeísmo, el voceo y las formas morfológicas que acompañan al voz. De acuerdo con esa clasificación, basada en esos 4 rasgos, la zona número 1 de la división de Rona comprende la mayor parte de México, las Antillas, la costa atlántica de Venezuela y de Colombia. Con respecto a esa región, que como ustedes pueden ver es una región inmensa, lo que dice el trabajo de Rona es que hay yeísmo y que no hay ni yeísmo ni voceo. Sin embargo, ese trabajo no dice absolutamente nada de las muchísimas diferencias que permiten a cualquiera identificar, por ejemplo, y distinguir a un mexicano de un dominicano. Escuchen estas muestras. Estoy leyendo ahorita una novela, es Rayuela, y me gusta porque como que me hace darme cuenta de algunas cosas que de repente ahorita ya no las tomamos tanto en cuenta. Como ustedes podrán observar, es fácil enseguida descubrir que se trata de una mexicana. Y aquí tenemos una modalidad que cuando tú entras a la universidad y tú eres prepa, te pintan, te echan espuma de afeitar, ponen a pasar por un trencito, te compran por $1 y tú tienes que ser esclavo de una gente durante un día. Y esta es obviamente dominicana. Entonces, me parece que no se justifica considerarla las dos como pertenecientes a una misma zona dialectal, que es lo que habría que hacer de acuerdo con la propuesta de Rona. Entonces, algunas diferencias cuantitativas entre Puerto Rico y la República Dominicana son estas. Y aquí estoy basándome en estudios que ya tienen tiempo de hecho, de López Morales en el 83 y en mi caso en el año 90, sobre Santiago, y López Morales sobre San Juan de Puerto Rico. Y observen cómo hay unas diferencias cuantitativas pues, dramáticas. En San Juan, la aspiración de la S interna es el 80%, en Santiago el 29%.
la elisión 12 frente a 61. Y en el caso de la S final, lo mismo. Estos datos, ¿verdad?, permiten concluir que el proceso de reducción de la S está más avanzado en la República Dominicana que en Puerto Rico. Y les tengo la muestra de 2 estudiantes universitarias que en su actuación permiten, digamos, confirmar esas cifras presentadas anteriormente. Nos hemos unido porque hemos visto que estamos peleando lo mismo. Gente no solo ambientalista, ciudadanos comunes y corrientes, que eso es lo que se le hace difícil a la gente entender. Somos ciudadanos comunes y corrientes que nos han pasado estas cosas y hemos visto que está pasando lo mismo en todos lados y nos hemos unido para que se escuche nuestra voz, a ver si por fin pasa algo. Y a nosotros los ingenieros, como ella dijo, se nos cataloga aquí, principalmente en este país, de que privamos, que sabemos mucho cálculo, mucha física y que todos lo sabemos. No es así. Bueno, ella especificó ingeniería civil, pero quiero defender los ingenieros. Simplemente que a nosotros no nos da tanta física y tanto cálculo, que de alguna forma tenemos que sacarlo en cara. ¿Usted no cree? Un repaso así muy rápido de la pronunciación de la S permite observar que la puertorriqueña elide en el 6%, la dominicana en el 82%. En el caso de la aspiración, pues las diferencias son notables también. Y sobre todo, de manera especial en el sector sociocultural bajo de la República Dominicana, ya la literatura conocida por todos recoge el dato de que el tema de la elisión a nivel popular dominicano, algunos plantean que el proceso ya llegó a su final. Como pueden ver en este caso con datos de Santiago, la elisión de la S, así, aquí en términos globales, pues alcanza el 90% y posiblemente sobrepasa el 90%. Una muestra de esto la tienen acá. Necesitaban una persona para que trabajara como maquinita fijo, porque un señor, lamentablemente, que fue el que me llevó, el padrino mío, discutió con una persona y dijo que iba a trabajar más y le tiró sus puñetazos. Lamentablemente salió el padrino y se quedó el ahijado. El ahijado atendió el asunto. Resolví la máquina como 8 meses. Me fijaron como maquinita. Todo el mundo lo fija como aparador. A mí me fijaron como maquinita. Otra escala buena, me gustó esa. Luego me interesé, comencé punchando con una llave, reparando cositas. Luego estudié hasta que en la graduación me dieron mi diploma, fui uno de los mejores. Como pueden ver, este hablante de 15 casos de presencia de la S en posición implosiva, elide en todas, absolutamente. Sin embargo, si se compara esto con la situación en Cuba, aquí les doy el ejemplo de un obrero cubano. No te voy a decir como dicen algunas personas, ni muerto, no te voy a decir eso. Regresar a Oriente, bueno, de Oriente viene para acá, si tuviera que volver por alguna razón lógica, tal vez lo haría. No son mis mayores deseos, te lo puedo decir así. Los planes, los sueños dependen de cosas. Y lo que sí no puedo perder es la esperanza de lograrlo, que yo creo que sí se puede. En este caso, de 13 S, el hablante elimina el 54%, pero mantiene 2, aspira 4. Y aprovecho para, así como quisiera rendir homenaje a algunos de los que formaron parte de aquellos simposios de Deltología del Caribe que se celebraron hace ya unos 40 años. Un trabajo clásico de Tracy Terrell del 79 presenta la situación de la S en el final de palabra en Cuba. Como ven, la variante predominante, la aspirada. Ahora, además de las diferencias cuantitativas, existen también diferencias cualitativas que son todavía, digamos, más potentes a la hora de permitir
la diferenciación entre un dialecto y otro. Son fenómenos que caracterizan de manera exclusiva el modo de hablar de un grupo o de una región y se convierten como en una marca de sus hablantes. Y aquí yo voy a elegir 3 fenómenos: la vocalización de las líquidas en la República Dominicana, la asimilación de las líquidas en Cuba y la velarización de la vibrante múltiple en Puerto Rico. Y unos cuantos ejemplos para ilustrarlo. En el caso de la vocalización cibaeña en la República Dominicana, Yo tengo ahí que ni voltear me puedo de ahí a ahí. Entonces, ellos van a hacer su vuelta en otra forma, no castigar mi paciente. Después comité en el piso de la escuela, después me llaman para la dirección, comité de nuevo, después en el baño y comité música. Que lo cambien, que pongan otro desayuno, que yo no quiero morir ahora. Mejor. Y me siento, ¿cómo le digo? Me siento orgulloso de estar contando cada día más con personas que vengan donde mí, dialoguemos, me digan, ya que yo nunca he podido viajar a esa parte lejos. Mejor, orgulloso. ahí han escuchado varios ejemplos muy claros de la vocalización en el habla popular cibaeña. Y para el caso de Cuba, lo que para todos los lingüistas que estudian el español de la zona, lo que mejor distingue de manera en el nivel fonético es la asimilación o la geminación, aunque no abarca de manera igual a todo el país, pero es un fenómeno muy generalizado. Nacido el 27 de febrero del 2006, el 27. La libertad para mí es relativa, la libertad es relativa, porque para lo que puede ser libertad para mí puede ser ataduras para otros. Mi papá ha estado ayudando a arreglar las escuelas, han ayudado a cargar las mesas para llevarlas a las aulas, cargarlas. Los cubanos estamos todos regados por el mundo, preguntándonos el porqué de esta maldición, de estar todos tan separados. Maldición. Un estudio de hace unos 12, 13 años, realizado por la lingüista rumana Puica Dojotaru, encuentra que la R en posición implosiva presenta como la variante predominante la asimilación. Y si vamos a Puerto Rico y tomamos el caso de la velarización de la vibrante múltiple, tenemos unos cuantos ejemplos. Rosselló dice que si el pueblo lo reclama, él está dispuesto a correr para lo que el pueblo diga. Hoy dijo que retiró su candidatura. Traté de salir del cuarto lo más rápido que podía, pero con el movimiento fue tan fuerte que no nos dejaba ni caminar. Lo más rápido que podía. El gobernador de Puerto Rico nos ayudó a que esto se conserve como una reserva natural. Sería el único chiste mudo que se me ocurre. Nos rescató desde allá abajo donde Aníbal nos rescató. Como se sabe, en la obra de Humberto López Morales, a quien también desde aquí tenemos que rendir un reconocimiento y homenaje por haber sido el iniciador y promotor de los estudios del Caribe en el Caribe hispánico, con la celebración de los simposios allá en la década de los años 70. En esa obra López Morales dice: Puerto Rico se destaca del resto del Caribe por este fenómeno que resulta prácticamente desconocido en los dialectos. Luego, otro fenómeno que yo llamo fricativización, como lo hacen otros lingüistas hispánicos, aunque en la presentación de Willis y sus alumnos hablaban de desafricación.
unos cuantos No ejemplos. sé realmente si esa es la deuda que tiene el muchacho o si el papá está mintiendo, que por eso queremos someterlo al polígrafo. Tiene el muchacho. Y los residentes son bien luchadores y ellos están dispuestos a todo. Luchadores. Con respecto a este fenómeno de la fricativización de la Che, María Vaquero, a quien también desde aquí yo le rindo un homenaje póstumo, fue una de las participantes importantes de los congresos hace 30, 40 años. En un trabajo muy importante dice lo siguiente: las realizaciones del fonema Che presentan gran variación. Ella se refiere en general a las Antillas, a todas, pero dice, en Puerto Rico pueden organizarse en 6 tipos con marcada tendencia a la fricación. Y yo entiendo que esta marcada propensión a la fricación no ha sido documentada como un hecho sistemático y generalizado en Cuba ni en la República Dominicana. Por supuesto, yo no conocía el trabajo de Eric y sus alumnos, aunque vi que los porcentajes de lo que ellos llaman desafricación apenas llegaban al 14% en el área de Santiago. De todas maneras, por supuesto que puede ser que el fenómeno esté más extendido de lo que uno piensa así de manera simplemente impresionista. En el caso de la República Dominicana, la variación de las líquidas implosivas permite hacer una división geolingüística del país. Y aquí aprovecho también para un homenaje a Maximiliano Arturo Jiménez Sabater, otro de los, digamos, iniciadores de los estudios lingüísticos o de la revitalización de los estudios lingüísticos en el Caribe. Él elaboró un mapa lingüístico y yo le voy a poner simplemente ejemplos para ilustrar la variante predominante en cada región, por supuesto a nivel popular. Hay vehículos que pertenecen a la parada, pero vehículos que no pertenecen. Están entrando la guagua, cogiéndole dinero. A cada chofer le están cogiendo de a 1.000, de 2.000 pesos. Los médicos, usted sabe, hacen la huelga, entonces nosotros los pacientes que pasamos trabajo. Sí, porque nosotros estamos aquí desde las 6:30 de la mañana y todavía no nos han podido ver por eso, por la huelga. El que estaba de jardinero se enfermó y me hicieron entonces el cambio a la jardinería porque él no podía estar trabajando en la jardinería. No hay trabajo, porque una parte del trabajo y del empleo es el campo, que el gobierno invierta en el campo, que no están invirtiendo en el campo. Transporte corto, ahora estamos cobrando 13 pesos. Transporte para adentro, el carrito americano, hasta el puente de control estamos cobrando 18 pesos. Y si ellos vinieron aquí fue porque alguien lo mandó a arreglar un motor donde él, y ese es su trabajo. Tenía que arreglar el motor, porque de eso vive arreglar el motor. Me quitó la cera de que él era él que se le iba a comer y agarró y entró el pan en el vaso como que era un chocolate y hizo un desorden y se lo comió a sí mismo, que ya tú sabes. A mí me estaban llevando el diablo y me metí a ese grupo. Hasta que un día dice los tigres, Francisco, que hay que poner una bomba. Iba conmigo uno que sí sabía ponerla. Yo tenía que pasar a buscar al hombre a su casa por la madrugada. Para Cuba, el investigador Luis Roberto Choy López hace un trabajo y divide el país en 5 zonas, de acuerdo con la variación de las líquidas y de la S implosiva. Con respecto a las líquidas, el autor destaca que la asimilación predomina en la región occidental y en la zona central. Pero le deseo la suerte a los que se quedaron porque quieren buscar el profesionalismo, es una cosa lógica. Y la lateralización es más predominante en la zona suroriental. Tengo oferta de trabajo. El director de la empresa me acepta trabajar. Y este fenómeno es el que a mucha gente
la lleva a ver un parentesco, una similitud entre el español del oriente cubano y el español puertorriqueño y también el de la capital dominicana. Ahora bien, la entonación es posiblemente el factor lingüístico que mejor permite discriminar el modo de hablar de las tres islas. Y para ello les tengo varias muestras. Y después se van a hacer los trámites legales a través de notaría, bufete y demás, todo lo que el Estado ha programado que se haga. Y ya, eso es todo. Y yo aquí estoy esperando encontrar lo mío. Bueno, hasta ahora se ha adelantado bastante. Ya por lo menos ya tenemos más ambiente, aunque aún nos queda mucho por hacer. Y tenemos que luchar por seguir adelante. Bueno, pues yo pienso que porque están en la edad de que, pues, creen que todo el mundo es de ellos y como que, pues, ellos tienen dominio de todo. Para también comercios o viviendas que estén debajo de ingresos o mediados para que los mismos residentes pues tengan la oportunidad de optar por una de esas opciones. Aquí sale el ratoncito de la cueva donde el niño está buscando la ranita y el perrito, parece que vio la rana, sería aquí. La Comisión de Justicia se va a reunir en el Hotel Santo Domingo, ya como en forma de un seminario, ultimar todos los detalles. Yo me imagino que ustedes habrán podido identificar la procedencia de esas hablantes. Eric o Ana Marita, ¿cómo voy yo de tiempo? Porque no sé si ya estoy un poco retrasado o todavía puedo seguir, ¿no hay problema? Puedes seguir. Bien, muchas gracias. En el caso de Santo Domingo, escuchan ustedes este fragmento de la última hablante que escucharon. La Comisión de Justicia se va a reunir en el Hotel Santo Domingo. Observen que hay una notable subida del tono. En un enunciado que tiene valor enfático o aclaratorio intercalado dentro de la oración, digamos, de la oración enunciativa, afirmativa. Y me parece que este es un rasgo que identifica, por lo menos que no se puede percibir de esa manera en las otras islas. El Grupo Médico Bolívar. Este es otro hablante, ¿verdad que parece como si fuera una interrogación? El Grupo Médico Bolívar. Pero ahora escúchenlo. Lo mandé a hacer el encefalograma, me lo mandó a hacer el Grupo Médico Bolívar, pero yo no se lo hice allá porque había que llamar para coger cita y se lo hice en el 2030. Luego se lo llevé, me dijo que ese estudio no servía, que yo tenía que volvérselo a hacer al Grupo Médico Bolívar. Como pueden observar, se repite el esquema anterior de una fuerte subida de tono en medio de la oración enunciativa. Después, cuando llegó el domingo, ya día de regreso, me dice una de las que daba la charla, Marta, tú estás totalmente cambiada. Bien. Y ahora, deprisa, les voy a presentar la curva de entonación de una frase interrogativa, tomando yo el ejemplo que da la Real Academia Española en su nueva gramática, en la parte de fonética de la nueva gramática, donde presentan la frase llamó Elena, pronunciada por 3 hablantes. ¿Llamó Elena? ¿Llamó Elena? Llamó Elena. Si tuviéramos más tiempo, podríamos detenernos a observar que la hablante cubana presenta, ¿verdad?, un cambio brusco de 165 hercios entre el valle y el pico final, que es el doble del de la puertorriqueña y todavía mayor que el del hablante dominicano. Es decir, que hay una subida mucho mayor para la hablante cubana, luego menor para la puertorriqueña y mucho menor para el hablante dominicano. Si lo volvemos a escuchar, ustedes podrían quizás verificarlo mejor. ¿Llamó Elena?
Llamó Elena. Llamó Elena. Bien. Ahora vamos a pasar muy deprisa a ver algunas diferencias morfosintácticas. En la República Dominicana, ya es algo muy conocido, tenemos el fenómeno de la doble negación. Y sobre eso ya hay varios estudios. Uno, quizás el más detallado, es el de Armin Schwegler, del año 96. No, todavía no ha salido, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, no. Pero yo casi no me sé nombre, ¿no? Y luego está lo del pronombre ello, que fue objeto de un estudio que escuchamos el otro día, creo que el primer día del Congreso, de Toribio y Bullock. Y también hay otro estudio del 2006. Bueno, mira, ellos no se sabía si era hembra o varón. El pueblo no está por huelga. Ellos no hay huelga. Ellos mucho aquí. En el caso de Puerto Rico, se me ocurre que uno de los fenómenos que se puede mostrar es el cambio en el orden de palabras. Eso es lo más que me duele. Y luego el tema estudiado por Amparo Morales, otra de las investigadoras que formó parte de aquel grupo inicial de los años 70. En uno de sus trabajos ella destaca una serie de construcciones de influencia anglicista, como por ejemplo el gerundio con función adjetiva, en una oración como desapareció la cartera conteniendo el dinero, que posiblemente se dé también en los otros lugares, pero que en el caso de Puerto Rico parece un asunto más difundido. Y el diminutivo no se puede quedar. El diminutivo permite distinguir a Puerto Rico frente a Cuba y la República Dominicana. En Puerto Rico, el alomorfo del diminutivo es IT, en todo caso, incluso después de T. Como ya había ido a la orientación que dieron, me preparé con mi bultito y los papeles y salí para afuera. Pues mayormente la nena, mi esposa. Aquí ya podemos ver la jardín que tenía mi esposa ahí, que yo le fui comprando todas esas plantitas para hacerle un jardín, pues a ella le gustan las flores. En este caso se diferencia Puerto Rico de la República Dominicana, donde, como se sabe, en el habla natural espontánea, si la última consonante es una T, entonces se produce una disimilación y preferimos la variante IK. Usted tiene que tener su billetico en el bolsillo para comprarse su fría. Lo mismo pasa en Cuba. ¿Qué tienen que hacer? Apúntenlo. Siempre apúntenlo. Una libretica y un lápiz. Eso no cuesta trabajo ninguno. Bien, entonces, unas diferencias léxicas. Aquí nomás que estoy tomando algunas que pueden ustedes observar ahí. Por ejemplo, una de las más bonitas es la de papalote, que para los dominicanos es chichigua y en Puerto Rico es chiringa, por ejemplo. Y una serie de elementos como por ejemplo la forma nene, que para nosotros enseguida marca a un puertorriqueño. ¿Cómo está el nene hoy? El nene está, digo yo, que deprimido. Trato de mantenerle su mente ocupada, pero está bien triste. Los papás de ambos nenes han tenido agresiones físicas mutuas, ya que están interesados en volver con la muchacha y se han agredido mutuamente. A mí se me fue el mundo, yo estaba en shock, no sabía ni qué hacer. Cogí los nenes, traté de salir del cuarto lo más rápido que podía, pero con el movimiento fue tan fuerte que no nos dejaba ni caminar. Cuando logré coger los dos nenes, pues fue cuando la casa se cayó. Y para el caso de Cuba se puede señalar la forma chico o chica. No apunto nada, chica. Una bola de vainilla, carajo, voy a apuntar. Dice, hay una fresa ahí que yo compré ayer que está en el refrigerador, échale fresa por arriba. Dice, bueno, está bien. Dice, apúntalo, mi vida. Chica, ya, una bola de vainilla con una fresa por arriba tengo yo que hay que apuntarlo, chica. Chico, tú no tienes que pensar que tú eres extranjero. Repite lo que él diga, ¿de acuerdo? Bien. En el caso de la República Dominicana, una forma que se ha convertido por su alta frecuencia en el habla espontánea como una marca de dominicanidad es la palabra vaina,
que ustedes podrán ahora escuchar de una forma, por supuesto, caricaturesca, en boca de un humorista dominicano. Son tantas cosas que tenemos nosotros, que ustedes se ponen a ver. El único país del mundo que con una sola palabra puede decir 10 cosas diferentes somos nosotros. La palabra vaina. Señora, la palabra vaina es de nosotros. Y podemos decir 10 cosas diferentes. Miren qué ejemplo, miren. Vamos a suponer que yo voy a dirigir algo que van a traer para acá. Y yo digo, ¡el de la vaina verde! Hazme el favor, ¿qué hay? ¿Cómo está la vaina? No, aquí en esta vaina, mijo. Pues, hablamos de esa vaina después. Vamos a una vaina que está al lado de la puerta. Ten cuidado, me deja caer esa vaina. Tenemos una vaina ahora mismo. Págame mi vaina para acá, para ponerla aquí al lado de esta vaina, que más tarde le voy a poner un par de vainas arriba porque le estoy organizando una vaina al dueño de esta vaina y quiero que mi vaina me quede bien vaina, pues yo sé cómo es la vaina. Ahorita viene este tigre aquí que exprime vaina, yo soy un hombre que no le aguanto vaina a nadie. Me sale con una vainita así y yo le contesto una vaina así. Entonces, para que no se joda la vaina, mejor dejemos esta vaina. Otro elemento que permite una distinción es el de los anglicismos. Yo, comparando la presencia, la densidad de los anglicismos en el léxico disponible puertorriqueño y dominicano, he llegado a estas cifras. Es decir, hay una mayor densidad de elementos léxicos, pues, anglicistas en Puerto Rico, de manera comprensible, por supuesto, por la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos. Y se puede ver esto porque hay una serie de anglicismos que se pueden catalogar de crudos, es decir, anglicismos incluso que mantienen su forma fonética y la pronunciación del inglés, que en Puerto Rico pertenecen al léxico usual y no son de uso común así en la República Dominicana ni en Cuba. Algunos ejemplos son estos. Hay que tener que tener un issue político. Esto hay que llevar a los políticos y decirles, yo no voy a votar por ti si tú sigues permitiendo el desparramo urbano. Bien. En conclusión, se podría arguir que las distinciones que yo acabo de señalar son escasas en relación con los tantos y tantos fenómenos comunes a las tres islas. Pero lógicamente es que así tiene que ser. Es decir, las semejanzas tienen que ser mayores porque en las tres islas hablamos en español. Las diferencias son diferencias, lógicamente, menores en comparación con las semejanzas. También se podría decir que muchos fenómenos son propios de una zona geográfica específica o de un grupo social determinado y no de toda la isla en cuestión. Y me parece que ese hecho demuestra precisamente que ni siquiera dentro de un mismo país existe una completa homogeneidad lingüística. Y esto refuerza la idea que yo estoy tratando de defender, que es la de la diversidad dialectal antillana. De manera que, volviendo a la pregunta del título, ¿existe un español antillano? Creo que la respuesta podría ser afirmativa si también se acepta que existe un español de España o un español del Cono Sur. Pero ¿es igual el modo de hablar de Valladolid al de Sevilla? ¿Es igual el modo de hablar de Argentina al de Chile, México y Colombia? Por supuesto que las tres islas comparten muchos rasgos, pero no manifiestan la homogeneidad lingüística que algunos le atribuyen. En lo que toca a la República Dominicana, que es la verdad lo que más conozco, obviamente, estos hechos perfilan claramente la identidad dominicana, la vocalización de RL y el avanzadísimo proceso de reducción de la S, en el nivel sintáctico la doble negación y el ello, y en el nivel léxico palabras como chichigua, chinola, lechosa, chipeta. Y en último lugar está el asunto desde la perspectiva subjetiva. En cada una de las Antillas, los juicios evaluativos y la percepción que tenemos de ciertos hechos es distinta.
Un reflejo de que esto es así es que algunos incluso menosprecian y se burlan de la variedad del vecino. En conclusión, aunque se acepte que las coincidencias lingüísticas objetivas son predominantes, se puede afirmar que las tres islas pertenecen a la misma comunidad lingüística, porque en todas hablamos español, pero no constituyen una misma comunidad de habla, lo que en el fondo equivale a decir que no comparten el mismo dialecto. Y así a manera de despedida, como punto final, quería, y para ya no seguir molestándolos con tantos ejemplos, ¿verdad? Que quizás ya los tienen un poco cansados y aburridos, les quería dejar esta bonita canción de un compositor dominicano. La tierra del Cibao, la más fértil del país. En ella se da el maíz y también se da el cacao. Las piñas como melao se dan en esa región. Abunda mucho el limón, el café y el aguacate, y plátanos y tomates se dan allí por montón. Fértil región de las palmas, del café y del cacao. Que Dios bendiga mil veces a esa tierra del Cibao. El mango es todo dulzura y no hay nada, según veo, que se iguale a ese guineo que nos regaló Natura. Y habrá algo por ventura que se pueda comparar con esa fruta sin par que guanabana se llama. Por eso es que el mundo exclama: qué región tan sin igual, fértil región de las palmas, del café y del cacao. Que Dios bendiga mil veces a esa tierra del Cibao. Hay muchísimos cajuiles, guayabas hay por montones, nísperos, cocos, melones se encuentran allí por miles. Doquiera se ven pajuiles con sus colas de color, donde quiera hay una flor de corola perfumada. Allí abunda la granada, el Cibao es lo mejor, fértil región de las palmas, del café y del cacao. Que Dios bendiga mil veces a esa tierra del Cibao. La yuca hay que mencionar porque todo el mundo sabe que sin la yuca el casabe no se puede elaborar. Ahí doquiera una rosal en las cercanías de Mau, donde anida el guaraguao, y abundan tanto las areces que Dios bendiga mil veces a esa tierra
Muchísimas gracias por su gentileza, por su amabilidad y sobre todo por la paciencia de haberme escuchado durante tanto rato. Muchísimas gracias, Orlando, y ha sido un deleite escucharte, así que no hay excusas, sino felicitaciones por parte de investigadores, colegas universitarios y estudiantes que están en el chat de YouTube dándote su reconocimiento.